esta última parte con el tema que es sustanciación del éter y estructuración de la forma. Habíamos comentado que a través del mantra Solar Aum surge de las profundidades infinitas del espacio aquellas entidades débicas cuya misión es construir todas las formas posibles de la naturaleza, utilizando los dos poderes mágicos de la vida divina, la voluntad de ser y el deseo de existir. Repetimos, hay dos poderes que impelen la vida divina, toda la vida, porque lo que conocemos como vida humana está distorsionada, o sea, la vida humana debe ser una experiencia divina. Y la nueva era debe encaminarse a ese postulado. La voluntad de ser y el deseo de existir dinamizan la sustancia etérica condensada y, actuando posteriormente a manera de hábiles alfareros, estos devas modelan y construyen todas las formas imaginables, desde del simple átomo químico hasta aquellas soberbias e indescriptibles estructuras que constituyen los cuerpos o moradas de los logos planetarios y aún del propio logo solar, es decir, los planetas y el Sol, centro de un determinado universo. Se trata de un proceso que habrá de seguir estas entidades débicas, teniendo en cuenta la regla exacta de la analogía hermética, sin cuya reconocida clave sería imposible aprender el significado oculto de estas trascendentes ideas. Tenemos frente a nosotros una panorámica de extraordinarias perspectivas que deberemos tratar de abarcar lo más ampliamente que sea posible, pero teniendo en cuenta de que al llegar a cierto elevado punto de tensión espiritual deberemos dejar a un lado nuestra mente intelectual y avanzar a veces en mística soledad. Dicen los maestros, completamente desnudos por estas fértiles tierras de prodigalidad angélica en las que solo la intuición espiritual puede brindarnos algunos leves indicios de verdad y de reconocimiento. Con respecto al trabajo de construcción que realizan los devas en cada uno de los niveles de la naturaleza, tales bases se fundamentan en la simplicidad del átomo, el cual, pese a su aparente insignificancia, es la pieza fundamental de la arquitectura cósmica y constituye la pieza clave del proceso básico de la creación. Así, los puntos de luz y de actividad creadora latentes en el interior del gran océano de la sustancia etérica condensada, al vibrar hacen un hueco dentro de dicha sustancia y crean una especie de oquedad en su interior, en donde un grupo de devas, según los casos, que empieza a trabajar ya sea con respecto al vacío creado por la vibración del punto de luz o de conciencia que ha de habitar dentro de la estructura geométrica de un átomo o de cualquier elemento de materia química, o aquellos tremendos vacíos abismales dentro del infinito espacio molecular del cosmos. Si analizamos profundamente esta idea, quizás lleguemos a la conclusión de que el espacio es mucho más denso de lo que nuestra mente tridimensional pueda llegar a figurarse y reconocer, que los cuerpos sólidos conocidos, incluido el del propio universo, con todos sus planetas, satélites y demás cuerpos celestes, no son sino espacios en el interior de una materia más sólida todavía, que en su esencia es éter, sustanciado por la vida de los ángeles. Podríamos decir, Dios cava agujeros en el éter. Esto era conocido por algunos movimientos esotéricos del siglo pasado, el significado místico del gran koilon, que significaba espacio. También se habla del espacio como una entidad llamada espacio. Este koilon, o este espacio, es de tal naturaleza que para habitarlo hay que introducirse en su interior, y la expresión cavando agujeros, para un entendimiento didáctico,
es hecho a la medida de nuestra intencionalidad creadora. El trabajo de los ángeles, adaptar el espacio molecular creado por la sustanciación del éter a las necesidades universales de construcción, hasta que el agujero cavado por cualquier centro de vida contenga las condiciones requeridas para poder emitir ondas vibratorias de acuerdo con su naturaleza peculiar y recibir recíprocamente ondas vibratorias de respuesta por parte de todas las demás vidas evolucionantes. Esto nos muestra la relación que existe, todos los cuerpos están en relación. Ningún cuerpo está aislado y no recibe el influjo del otro cuerpo. Así, por ejemplo, la formación de la Tierra fue producida por los otros planetas más antiguos del Sistema Solar. Por ejemplo, Marte, Júpiter y Mercurio, por ejemplo. Es decir, hay aquí, en este punto, un motivo de atención, pues la correcta interpretación del mismo puede orientar a nuestras investigaciones en este camino para poder comprender un poco más la creación. Y se dice que somos esencialmente puntos de conciencia sumergidos en un espacio intermolecular en donde aparentemente tiene lugar el proceso kármico de nuestra vida. Algunos lo llaman el drama kármico, que se da en algunos planetas. El dilatado escenario en donde los devas, utilizando cada uno de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, construyen ambientes y circunstancias cada vez más apropiadas para que nuestras particulares motivaciones, ideales o sueños hallen en todo momento la posibilidad infinita de manifestarse. La misión de los ángeles, sea cual sea su elevación espiritual o jerárquica, es embellecer la vida de la naturaleza y dotarla de sensibilidad. Se nos dice al respecto que el reino vegetal es el más bello y sensible de la creación. Esta afirmación tiene una explicación lógica desde el ángulo oculto si se tiene en cuenta que este reino constituye en su totalidad la máxima expresión de la sensibilidad cósmica en lo que a nuestro planeta se refiere. Fíjense ustedes, y es conocido la cantidad de flores, de hierbas, de frutos que tiene la Tierra, y lo que ha proliferado estos últimos 15 años, la cantidad enorme de sistemas florales para tratar de dar una mano, de ayudar a los seres, ya que se ha establecido la certeza de que en las flores encontramos todo el potencial de una planta, con algunas cualidades particulares de la propia flor. Y cuando se comenzó a analizar o a recibir información sobre geometría esotérica, la estructuración de la forma, posiblemente existía un solo sistema floral. Y en estos últimos años, a través de esta sensibilidad de este reino vegetal, se ha incentivado una suerte de elemento para producir no solamente la belleza, sino la curación, o la incipiente curación de los seres humanos. La máxima expresión de la sensibilidad cósmica, en lo que a nuestro planeta se refiere, debido a que la sensibilidad es una radiación proveniente de aquel centro de vida universal que llamamos el corazón del Sol. Es decir, a través del corazón del Sol, nosotros recibimos esa radiación. Sabemos que el Sol también tiene esferas, el Sol manásico, el Sol espiritual, el Sol físico. Y que es a través de los éteres dinamizados del espacio que estas energías del corazón del Sol, que no son otra cosa que el amor de Dios, se transmiten al universo entero, constituyendo los anclajes permanentes de la vida divina en el centro místico de todas las formas conocidas. La imponderable belleza del reino vegetal, el más evolucionado desde el ángulo de vista
de las formas arquetípicas que ha logrado desarrollar es producto de la incidencia sobre la entidad angélica que le da vida a este reino, procedente de aquellas energías altamente sensibilizadas que crean belleza y armonía. Es precisamente en este reino donde pueden ser apreciadas en su máximo esplendor las formas geométricas que han de constituir en un lejano futuro las nobles bases de un más prometedor orden social para la humanidad, cuando los seres humanos hayan desterrado definitivamente de su corazón los gérmenes del odio, de la lucha y de la destrucción que actualmente los mantienen divididos entre sí. El ser humano posee también un centro de sensibilidad que lo pone en comunicación, si así lo desea, con el centro del amor divino. Nos referimos a su vehículo emocional, mediante el cual le es posible acercarse a los demás seres de la naturaleza en forma mucho más directa y profunda que a través de los elementos de juicio mental, el cual, sujeto a la refracción de los sentidos internos, todavía en proceso de estructuración, distorsionan y falsean las cosas. Por eso decimos siempre, el corazón une, la mente separa, o la mente separa, el corazón une. Lamentablemente se machaca, y el amor debe ser aún desarrollado por el ser humano. Ese cuerpo emocional ligado a ese corazón, a esa chispa divina, a esa triple llama. Y nunca está de más machacar sobre el tema de trabajar nuestra naturaleza contraria humana y desarrollar ese amor que tanto la humanidad necesita. El ser humano utiliza parte solamente de esta sensibilidad como elemento, a veces para embellecer, a veces para el deseo y a veces como motivo de acercamiento al corazón de todo ser viviente. Pero todavía no ha sido desarrollado en su aspecto más amplio, más sublime, el del contacto con los ángeles o devas. Recién ahora hay un atisbo de que algunos seres han tenido esa posibilidad de establecer algún contacto con los devas en algunos lugares del mundo. Se dio esta posibilidad en muy contados casos, pero es la apertura hacia la unidad de estos tres reinos, angélico, humano y elemental. Hay una indudable relación entre los ángeles del equilibrio y los que habitan en los otros subplanos. Los ángeles de equilibrio en el cuarto subplano del plano astral, el reino vegetal y el vehículo emocional de los seres humanos a través de la medida universal de la sensibilidad cósmica. Es decir, hay una relación de naturaleza de sensibilidad. La necesidad que hace que los ángeles y los hombres establezcan un punto de contacto, un punto espiritual de contacto en la vida de la naturaleza, es debida precisamente al hecho fundamental de que la sensibilidad de Dios se halla más particularmente centralizada, ya que ello forma parte de su propia y exaltada evolución en la vida y actividades del poderosísimo ángel regente del reino vegetal, la más bella expresión de amor de Dios en la vida de la naturaleza. Acá nos acordamos de Amaril, posiblemente se está haciendo alusión a Marili. Acá solamente se nos informa ángel regente del reino vegetal. Continuando, podríamos hablar de la concreción de las formas. Es el tercer aspecto del proceso de la construcción por parte de los devas. Su trabajo se extiende hacia la materia sustanciada en proceso de estructuración constante y sutiles átomos de materia etérica para construir con ellas las delicadas fibras de los tejidos nerviosos de los cuerpos humanos. Fíjense ustedes la tarea, o sea que los cuerpos son formados con ayuda de los devas. Y acá dicen los maestros que son los agnis o devas del fuego, los cuales tienen ese poder de extraer del centro mágico
de la materia sustanciada en proceso de estructuración constante, estos sutiles átomos, para construir estos tejidos nerviosos y fibras que también van a formar nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, etc. A este proceso contribuye necesariamente el propio aliento vital del alma o conciencia, la cual, desde las zonas más profundas, está tratando de proyectarse hacia el exterior en un intento supremo de aproximación a los demás seres y a las demás cosas existentes. Cuando nosotros hablamos de hacia la conciencia cósmica, hacemos alusión también al reino mineral, que nosotros aprendimos que se puede, dentro de sus estructuras íntimas, movilizar este reino, aunque aparentemente dormido, pueden activarse ciertos elementos dentro del reino mineral, y nos acordamos entonces de las pirámides de Egipto, cómo se elevaron esas piedras, y nos acordamos de los fenómenos llamados de Poltergeist, en donde personas pueden, con ciertos atributos de su potencia mental, mover objetos o mover piedras. Entonces, no es tan así de que el reino mineral no tiene conciencia, tiene una incipiente conciencia. Esto es lo que nosotros aprendimos y proyectamos en ese trabajo de hacia la conciencia cósmica en Buenos Aires, y también en España, en 2 o 3 puntos, dimos esas charlas hace algunos años. Y así sucesivamente, hasta llegar al reino humano, pasando por supuesto con el reino que estamos tratando, el reino vegetal, y por supuesto que seguimos evolucionando hacia la conciencia planetaria, hacia la conciencia universal y hacia la conciencia cósmica. El centro místico de una piedra o de cualquier otro mineral es un asiento secreto. Por eso se puede movilizar. Y es un asiento secreto de aquello que conocemos Kundalini. Pero este no ha logrado todavía constituir un aspecto reconocido o perceptible en la vida de la naturaleza, por carecer del suficiente número de pétalos en la vida causal de este reino. Aparentemente todo estaría ligado a la cantidad de pétalos que tiene un centro, y los que han incursionado en el tema de los chakras o centros de conciencia en el cuerpo vital o etérico pueden darse cuenta cómo van subiendo esa cantidad de pétalos en forma geométrica, desde 4 hasta 960 pétalos aproximadamente. Este fuego técnicamente es descrito como fuego de fricción. Este fuego Kundalini, fuego de fricción. Y se dice que es la base de la radiactividad que puede apreciarse ya en muchos elementos minerales en la vida de la naturaleza. Esta es una forma de afirmar que el reino mineral, aparentemente tosco, posee sensibilidad, aunque apropiada a su propia condición y naturaleza evolutiva. Y es en esta condición de sensibilidad que posiblemente, activando sus estructuras internas atómicas y moleculares, se hayan podido levantar los grandes o las grandes maravillas del mundo del pasado. La sensibilidad del reino vegetal es notoria, y las líneas de fuerza que, partiendo del centro místico de las plantas, convergen en la superficie del suelo, son expresiones del mismo fuego Kundalini. Muchas veces confundimos el primer chakra, el fuego Kundalini, con netamente una actividad de tipo sexual. No es así. A ese centro se lo llama también fundamental o de supervivencia. El fuego Kundalini es algo muy divino, muy creador, y cuando ese chakra se ha convertido en blanco,
tenemos que hablar del Kundalini celestial. Por supuesto que este fuego Kundalini es manipulado y dirigido por cierto tipo de devas altamente evolucionados del agua y del aire. Así como el tejido nervioso es construido por los devas del fuego, este fuego Kundalini es dirigido por estos devas del agua y del aire. Y lo van convirtiendo, estos devas, en eso que llamamos savia. Podríamos decir en forma muy oculta que la savia es el fuego de Kundalini, tal como es capaz de expresarlo aquel gran arcángel, el señor de las aguas y regente del plano astral, cuyo nombre aparentemente sánscrito sería Varuna. En este reino, y utilizando la percepción sutil o supradimensional, es posible apreciar el desarrollo de dos pétalos o de dos vías de distribución del fuego Kundalini. Es decir, en el reino vegetal, en su desarrollo incipiente se observarían dos vías o dos pétalos. Es de notar al respecto la relación de analogía que existe entre el reino vegetal, el segundo de la manifestación planetaria, los dos pétalos del fuego de Kundalini desarrollado, y el segundo rayo de amor y de sabiduría, expresión esencial de la vida de la divinidad. El reino animal, por ejemplo, visto el proceso del ángulo de concreción de la forma, se combinan en este reino todas las fuerzas de la naturaleza y las energías débicas que constituyen la vida de los reinos precedentes. Podríamos decir que tres principales tipos de devas constructores intervienen en el proceso: los que cualifican la potencia de las piedras y los demás minerales y construyen la estructura ósea de todos los animales vertebrados, los que crean la sensibilidad de las plantas e intervienen en la construcción de los organismos físicos. En el reino animal, el fuego Kundalini ha desarrollado ya tres pétalos en la vida de la entidad débica que rige su expresión evolutiva. Fíjense qué interesante: dos pétalos en la vida vegetal, tres pétalos en la vida animal y cuatro pétalos en la vida humana, que es la cruz del centro básico fundamental. Qué interesante cómo se va desarrollando. Bueno, tenemos un trabajo muy lindo en este libro que en este momento está en Córdoba. No sé si se conseguirá, que es La evolución creadora. Este trabajo fue hecho hace muchos años, fue traducido creo que al castellano, se hizo en Brasil. Y bueno, y tenemos la comprensión y el desarrollo más importante en cuanto a la formación de la Tierra, por ejemplo, y en cuanto a la evolución a través de los incipientes pétalos y chakras que van desarrollando los peces, los perros, los gatos, hasta llegar al hombre. Como ven, la ciencia espiritual, la ciencia divina, es todavía hoy oculta para el hombre. El hombre no se preocupa sino poco por aquella ciencia oculta que va a dar vida digamos, a una organización más importante o organizada como es el ser humano. Es decir, el alma que toma un cuerpo para realizar su proceso de evolución. Vamos a entrar ahora, para ir concretando, un cuarto punto: sensibilidad espiritual. Y para eso tenemos que tomar el ser espiritual en el reino humano. Es decir, el ser que toma un cuerpo, y para ese ser que tiene una parte bioquímica y una parte anímica espiritual, su deber constituye en crear, y también es este ser humano, el reino de síntesis, en lo que a la evolución general de los reinos subhumanos se refiere. En cuántas religiones vemos que Dios le dio al hombre su poder, y ese poder sabemos que se ha utilizado solamente potencializando dos ciencias, y por supuesto endebles: la ciencia material y la ciencia social, de la cual en la ciencia social tenemos un 90% de zona de conciencia de error en cuanto a la ciencia material se refiere, limitado a una ciencia
no divina, inhumana, en donde hablamos en base a un conocimiento tridimensional. No se ha ocultado todavía el valor cuatrodimensional. Entonces estamos, lo que podríamos llamar, en una sociedad que no ha hecho unas bases correctas, sino que estamos tratando de suturar esa mesa con dos patas, porque le faltarían otras dos a la evolución humana. Estamos tratando de ayudar para que el hombre vaya realizando un basamento mejor. Y a medida que avancemos, creo que el poder de la divinidad tiene los medios para ir reordenando todas las complejidades de la vida. Y la verdadera nueva era es la que la ciencia espiritual de la vida, los distintos estamentos, van a ir dando la realización y las pautas necesarias. Sabemos que ya tenemos universidades espirituales en algunos puntos de Estados Unidos, en algunos puntos de Europa. Esperemos que esto se vaya revitalizando. Continuando con la sensibilidad espiritual, diremos que las unidades de vida correspondientes al reino humano, a diferencia de los reinos mineral, vegetal y animal, poseen autoconciencia, es decir, alma individual. No siguen, por tanto, un proceso ciego, en orden a la intervención de los elementos débicos creadores de las formas de la naturaleza, sino que poseen intencionalidad, es decir, voluntad y querer ser, como dos elementos de motivación. Aunque la clave de la vida es muy profunda, y de ahí que hay tantos buscadores para encontrar ese sentido a la vida. Es decir, intencionalidad con memoria y discernimiento, que es lo que tiene el ser espiritual encarnado. Aunque en ciertas alejadas fases de la evolución humana existe todavía un anclaje de aquellas energías débicas que intervienen en la construcción de los cuerpos o de las formas que utilizan los reinos inferiores en el transcurso del tiempo. Y a medida que el alma humana va penetrando en zonas más profundas e incluyentes de sí misma, se le desarrolla una marcada tendencia a dirigir inteligentemente el proceso de construcción de sus vehículos de manifestación cíclica, eligiendo entonces deliberadamente los ángeles o devas constructores que más adecuada y perfectamente pueden concurrir en el proceso místico de la construcción, aportando las energías etéricas más adecuadas al tipo de sensibilidad espiritual que haya logrado desarrollar. Como ven entonces, llega un momento en que el caminante espiritual o la persona puede elegir un determinado tipo de devas para hacer la construcción de su cuerpo de manifestación. Y yo creo que que tenemos un ejemplo muy claro en Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, evidentemente, un ser de su categoría espiritual, tenía un séquito que lo acompañó, un gran séquito de seres, desde los que construyeron sus vehículos, de aquellos devas que en la vida, en su juventud, en su niñez, lo ayudaban también a vitalizar su cuerpo energético. Y asimismo ese séquito de apóstoles y su madre, su padre, que lo acompañaron como otros tantos hombres a través de este gran logos o este gran Dios que conocemos como el sistema de Sirio. Y por supuesto de otras partes del universo. El reino humano ha desarrollado en su conjunto el cuarto pétalo, como habíamos comentado, del fuego Kundalini. Esto le ha permitido estar erguido, es decir, andar erguido, constituyendo una vertical sobre la horizontal del suelo. Diferentemente de las unidades de vida, como lo habíamos apuntado, del reino animal, cuya constitución ósea les obliga a moverse siguiendo la horizontalidad del suelo y a estar de esta manera más cerca del reino vegetal que les provee el alimento. Hay en todo una suprema lógica y de la misma se desprende el principio de analogía. El principio de analogía es muy extensible y se lo puede aplicar también al patrón conductual contrario humano, que es lo que se llama la ley de la analogía, y que forma parte, pero en el sentido que podríamos llamar psíquico o astral. Es decir, que debemos diferenciar a veces los términos,
¿Cómo se aplican? Acá estamos hablando de una analogía muy clara, muy geométrica.